notas no les dé tan cuenta. Les gusta saber que estén leyendo, para que no se sorprendan en el examen. No es complicado mi examen, nada de otro mundo. No existen trabajos para mejorar nada. Si no van a habilitar un examen, pues hay que dar el examen. Porque el 100% de los años siempre aparecen un 20-30% de alumnos que quieren hacer trabajos para reemplazar la nota. ¿Quién les ha dicho que los trabajos reemplazan el examen? Porque si me piden debe ser porque están acostumbrados. No les digo a ustedes porque todavía no ha sucedido, pero estoy seguro que va a suceder. Porque tiene que suceder. Hacen trabajos cuando no les falta, no les falta. En alguna materia en este trabajo. Me llama la atención, no soy el único docente que tiene esta aplicación. Ya, continuemos. Este año espero que no suceda, no se les ocurra pedirme nada. Y hemos terminado lo que es lo básico de la historia clínica. Ya más o menos entienden cómo se va a hacer y confeccionar la historia clínica. Ahora comencemos a ver cómo vamos a ir paso a paso construyendo la historia. Comenzamos con los signos y síntomas generales. ¿En qué parte de la historia clínica? Más que todo para comenzar a desarrollar nuestra historia de la enfermedad actual. ¿Qué era la historia de la enfermedad actual? Historia de la enfermedad actual. ¿Qué es la historia de la enfermedad actual? No me ha dicho mucho. Ya. Antes de la enfermedad, el comienzo de la enfermedad y actualmente cómo está el paciente antes de llegar al hospital. Ya, hay un pequeño error ahí. A ver, usted debe saber con seguridad. ¿Qué es la historia de la enfermedad actual? Una narración precisa y un orden cronológico de lo que puede ser el paciente. Ya, la falla que tuvo es, está bien detallado todo, pero es de la enfermedad, no es antes de la enfermedad. Antes de la enfermedad, ¿en qué parte va a entrar? ¿En qué parte de la historia clínica? Ya. Lo único que podemos mencionar de antecedentes, que yo les sugiero que ni siquiera pongan el antecedente de la enfermedad actual, pero si van a mencionar, si es directamente relacionado, pero ni siquiera describen, solamente se menciona. Pero si hay intoxicación alimentaria, sí, ¿no? Por ejemplo, si el paciente al mediodía ha comido una ensalada con pollo y a las 4 horas está presentando síntomas característicos de una bacteria o un virus, sí. Pero ya es parte, en ese tiempo, si se da cuenta en ese tiempo, ya es parte de la enfermedad. No es- Está bien, listo. Buena pregunta, pero es parte de la enfermedad. Lo que puede iniciar ahí, ¿cómo iniciaría el relato? Hasta una buena pregunta. ¿Cómo iniciarían ese relato de ese paciente en específico? No, en algo tiene razón ella, pero ¿cómo podríamos mencionar para que esté bien especificado? Cuadro clínico de cuándo empezaron los síntomas. Vamos a ponernos que haya empezado en la mañana, a las 7 de la mañana los síntomas, y haya cenado su pollito. Y probablemente, porque el pollito, ¿qué probabilidad tiene que tenga alguna bacteria? Estáfilos es muy probable que tenga, ¿no? Porque no los lava de forma adecuada. Entonces, 7 de la mañana empieza y ahora le estamos haciendo el cuadro clínico, la historia de la enfermedad actual. Y pónganse que desde las 7 de la mañana comenzó ¿con qué empezaría ese paciente? Náusea, ¿Qué más? vómito, cólico abdominal, dolor abdominal Ya de se están metiendo palabras que vamos a ver hoy día, pero está bien. ¿Qué es cólico, saben? Es el tipo del dolor tipo cólico. Eso. Ya, entonces, cuadro clínico desde las 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 6 horas más o menos. Cuadro clínico de 6 horas de evolución, que inicia con qué empezado ese cuadro clínico. Náusea, Ya, vómito. con náuseas. Las náuseas las describimos. Sí. ¿Y a qué podemos describir de esas náuseas? ¿Qué le preguntaríamos al paciente? Antes de comer, después de comer. Ya, en este caso, ¿habrá comido? No, antes. No sabemos, ¿no? Pero Ah, vamos a bueno. imaginar, estamos inventando un paciente que ya no ha comido, está con náuseas, despierta con náuseas. Con náuseas matutinas, pueden poner. Sin ingesta de alimentación. ¿Llegan al vómito o no? Vamos a imaginar que llegan al vómito en repetidas ocasiones, más de 3, más de 5 veces. ¿Qué tipo de vómito que describe? ¿Qué tipo de vómito? Explosivo.
Explosivo no es muy buena idea para este cuadro. El vómito explosivo, por si acaso, ¿en qué patología se ve? Le llamamos vómito en escopeta. No se ven las infecciones. En el exorcista. No. El vómito explosivo así hasta el techo yo tengo. De verdad que llega hasta el techo. Ese vómito explosivo lo usamos para patologías neurológicas. Tumor cerebral es posible, pero normalmente el crecimiento no es tan rápido. Pero en eventos neurológicos como una meningitis, un traumatismo cráneoencefálico, hipertensión intracraneal del tumor, tal vez sí hay edema. Pero patologías neurológicas en general, eso produce vómito explosivo hasta el techo. Ni siquiera viene con náuseas, directamente el paciente vomita. ¿Ah? Por la hipertensión endocraniana. Eso aumenta de golpe y es una sensación inminente que va directo al centro del vómito. Ya. ¿Qué más? Cuadro clínico de 7 horas de evolución. ¿Cuántas horas dijimos? 6 horas de evolución, que inicia con náuseas sin ingesta alimentaria, que llegan a vómito en repetidas ocasiones, de tipo, ¿qué ha vomitado? Con contenido alimenticio, que no debería haber esa hora, ¿no? ¿Por qué no debería haber? Porque no comió desde anoche. Y si no comió desde anoche, Ya ¿cuántas horas? pasó los 20. ¿Cuántas horas la comida está en el estómago? ¿Tú lo quieres? Más o menos, de 2 a 4 horas. 3 puede ir perfectamente. Y luego de eso, ¿dónde debería estar la comida? Ya, ¿y eso se puede vomitar? Es más complicado, ¿no? ¿Qué tendría que haber para que yo vomite después de tantas horas? ¿Ah? Tal vez un síndrome pilórico, alguna obstrucción. No digo que no vaya a haber nunca, pero cuando encuentran ese tipo de vómitos después de tantas horas de no haber comido, como que sospechen que algo no está bien, que hay alguna obstrucción. Pero sí podría vomitar, ¿qué? Líquido, hay mucho líquido. O bilis podría vomitar, también podría vomitar. Contenido acuoso puede infectar. ¿Ya? ¿Qué más podríamos relatar de este cuadro clínico? El colon. El dolor abdominal si quieren, tipo cólico. ¿Qué más? ¿Algo más? La intensidad. Deberíamos preguntarle si ha tenido fiebre, aunque no nos diga el paciente. ¿Ya? ¿En una intoxicación alimentaria habrá fiebre? Puede ser. Una intoxicación no, pero en una infección, porque Shigella ya es una, Sí. ya es una bacteria oxigénica, digamos, ya es una bacteria. Ahí podría haber. ¿Qué más? Diarrea. Y preguntamos si no es obligatorio que haya diarrea. ¿Y la diarrea cómo la describimos? Sí, la Primero, diarrea no le vamos a decir. ¿Qué le vamos a decir? Deposiciones líquidas, eso, de gran intensidad, de escasa intensidad, en cuántas oportunidades, de qué consistencia, todo eso. Y ahí podemos mencionar lo que decía la doctora, o podemos iniciar el cuadro, incluso cuadro clínico de 6 horas de evolución con antecedente de haber consumido alimentos de dudosa procedencia. Inicia con cuadro clínico de bla, 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 algo así más o menos. No sé si les queda claro. ¿Ya? O pueden poner al final con antecedente, pero para no romper la cronología, lo mejor es iniciar, si comió algo y luego. ¿Dudas sobre eso? Así vamos a ir practicando de tanto en tanto algún cuadro clínico. A ver, signos y síntomas generales. Avanzaremos. Dolor. Dolor es lo que más va a llevar al paciente a ser atendido al médico. Porque muchos pacientes, si no les duele, si las molestias no son tan intensas, prefieren resolver en casa, prefieren esperar, y es lógico, ¿no? Porque ir hasta el médico siempre es una molestia, peor si no me siento tan bien. Es uno de los síntomas que se observan con más frecuencia en la práctica clínica, es considerado una señal universal de enfermedad y constituye el motivo de consulta más común para el médico. Todos los individuos, todos, aunque sean los más saludables, algún momento de la vida han tenido dolor. Para el médico el dolor encierra diversos significados. ¿Y por qué todos los individuos han sentido dolor? Porque es obligatorio que siempre nos duela algo. Tan malo es el dolor, pero porque nos tiene que doler. ¿A alguien no le ha dolido nada nunca? ¿Alguna vez ha dolido algo? ¿Para qué sirve el dolor? Es un aviso. Nos estamos protegiendo de cosas. Cuando no hay dolor, malas cosas suceden. ¿Algún ejemplo de un paciente que no le duela? El pie diabético, por ejemplo.
Hay una alteración neurológica que hace que esas terminaciones sensitivas no lleven el dolor como se debe. Y como no duele, ¿qué les pasa a esos pacientes con diabetes? Se lastima. Se lastiman y no se dan cuenta que se están lastimando. Incluso están con heridas sangrando y no se han dado cuenta. Entonces, ¿qué va a suceder si no se dan cuenta? Lo que sea que les está lastimando, va a seguir machacando, machacando y va a lastimar más. Una pequeña costura del zapato puede provocar una úlcera grande por ese motivo. Entonces el dolor nos protege, nos advierte que algo no está yendo bien. Para el médico el dolor encierra diversos significados. Es una advertencia sobre una lesión que amenaza la integridad de nuestro organismo. También es un síntoma y es un objetivo para tratar. No es suficiente decir, ya le duele y le cuento que le duele porque tiene apendicitis. No, hay que dar una solución. Y a todos los pacientes que les duele les vamos a hacer pasar el dolor. Vamos a dar analgésicos para que estén mejor. Deberíamos, ¿no? Pero no. ¿Conocen alguna excepción de no les podemos dar analgésicos? Una apendicitis tal vez, ¿Y por qué quiero que le duela? no, Está bien. pero digo cuando la persona se automedica con analgésicos. No hablamos de automedicación. Ya. Nosotros le vamos a dar analgésico. Apendicitis, está bien el ejemplo. ¿Por qué? No, porque puede hacer una peritonitis. O sea, si le damos analgésico va a hacer peritonitis. No. Si no lo operan. Si no lo opera, va a ser. Pero ¿y lo operaremos, no? Pero es que si llega, o lo que dijo mi compañero, Está muy bien su ejemplo, pero les falta algo más ahí. ¿Ah? Te va a sobrecargar. No. ¿qué derecho para ¿Por qué le vamos a dejar que le duela? Hay que darle algo para que no le duela. Hay un... En el caso de la apendicitis puede empeorar y puede reventar, entonces necesitamos estar conscientes de que le siga de alguna forma doliendo para que si eso queremos pasa, que le duela. no es que queramos que le duela, Pero haría mal el medicamento. nos ocultaría el dolor y no nos daría Ya se está más cerca. Casi. ¿Qué más? Doctor, yo tuve una cirugía con un apéndice, me dieron medicamentos después de la cirugía para que la zona no se infecte. No, pero esos son antibióticos, Ah. que no tienen mucho que ver con el como tal, eso ya es posterior. A ver, ¿saben qué es una apendicitis? ¿Qué es una apendicitis? ¿Dónde la apendicitis? ¿Por qué se produce la apendicitis? Una obstrucción. Una obstrucción. Entonces, si es una obstrucción, ¿cuál es el problema? La inflamación. Y por una inflamación lo vamos a curar. Yo no le damos un antiinflamatorio y ya, curado. Nunca se les ha inflamado nada, la garganta, no sé. ¿Y qué les han sacado la garganta? Malestar en general. Pero le damos una analgésico. Pero en la fiebre le damos un paracetamol. ¿Por qué no se operaron si solamente está inflamado? Al principio está inflamado. ¿Y por qué se necrosa? ¿Por qué esta inflamación se necrosaría? Me dijeron obstrucción, va muy bien. Se inflama, está muy bien. ¿Y no le va a llegar hipertensión? ¿Qué se ha obstruido al final? Claro, están yendo bien, pero hay falta algo. ¿Qué se ha obstruido? El apéndice, la luz del apéndice. ¿Con qué se suele obstruir? Ando yo escuchando. Un coprolito, un áscar incluso. Cualquier cosa, una pepa de manzana, lo que quieras. Algo entrado ahí, se metió y obstruyó la luz del apéndice. ¿Y eso qué tiene que ver con el oxígeno? Falta algo. Está bien, pero falta algo. Algo falta en el camino. La luz del apéndice, es un tubo el apéndice, no es un tubo, y aquí se obstruye, y aquí está el apéndice. Se empieza a inflamar. Si se inflama, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión dentro del apéndice, no del hueco, del apéndice, del tejido apendicular. Y si aumenta mucho la presión, ¿cómo le llega oxígeno al apéndice? ¿A través de qué? ¿Ah? ¿De la sangre de qué? ¿Arteria, vena o qué? De la arteria. Con presión. Puede causar un sangramiento si no hay mes. ¿Ah? Si no hay mes, obviamente va a tener una No. vasoconstricción. No.
Entonces, la arteria ya. Pero ¿y la arteria qué tiene que ver con la luz del apéndice? Lo va a ir. No, que ver. Pero está obstruyendo, es como que estuvieran haciendo, es que no es el término adecuado, el torniquete. Ahí está el apéndice, ahí está apretando. Y el que maneja menos presión, tenemos la sangre arterial, la sangre venosa y el linfa, ¿no? El que maneja menos presión, que con poquita presión se va a trancar, por decirlo así, palabras vulgares, es la circulación linfática. Se obstruye la circulación linfática y se inflama más todavía. Y luego, ¿quién va a caer cuando aumente más la presión dentro de esa pared de apéndice? Cae la circulación venosa. Entonces, si cae la circulación venosa, la sangre no puede volver, lo que va a provocar que se edematice más todavía. Y si edematiza más, ahí ya estamos hablando como si fuera un torniquete más o menos. Y va a dejar de llegar la circulación arterial. Y finalmente, si no llega la circulación arterial, ¿qué le pasa a los tejidos? Se necrosan, se mueren. Y un tejido necrosado es frágil. Y como dijeron en algún momento, hay bacterias ahí y las bacterias producen los gases. Y esos gases se empiezan a acumular, aumentan la presión dentro de ese apéndice que ya está muerto. Y revienta, que hace peritonitis. ¿Qué tiene que ver el analgésico? Ya. ¿Dónde es el dolor en la apendicitis? Fosa ilíaca derecha. ¿Cuántos han tenido dolor en fosa ilíaca derecha en su vida en este momento? Acuérdense. ¿Los han operado a todos? No. Y entonces, si el dolor es en fosa ilíaca derecha, no es tan fácil de estar seguro que es apendicitis. Porque muchas veces entran al quirófano y pues no era nada. Eran nomás un gas. Y los han operado y salen ahí los apéndices en blanco. En blanco, apendicectomía en blanco. Entonces, todos estuvieran sin apéndice. Tenemos que estar seguros. ¿Y por qué hace que sea difícil diagnosticar? Porque el apéndice no siempre está como lo conocemos. A veces hay anomalías anatómicas que esté por atrás, que sea más grande, que esté oculto por ahí, que hace que el dolor sea diferente, el dolor. Entonces, para que entre yo al quirófano tengo que estar seguro que es un apéndice. Y para estar seguro, ¿qué le hago? Anamnesis y examen físico. ¿Y quién tiene que decidir si eso es apéndice? El cirujano, el que va a operar. No, como médico general, yo como médico clínico digo, esto debe ser apéndice. ¿Dónde está el cirujano? Pero el paciente se queja de dolor. ¿Y el dolor qué me va a decir que haga a mí? Si le duele, pues le pongo un analgésico. Le va a dejar de doler. Va a venir el cirujano, le va a hacer las maniobras y ¿qué creen que va a pasar ya con el analgésico? Pero a ese paciente no le duele nada. ¿Para qué me han llamado? Van a pasar las horas y ¡pum! Reviente la apéndice. Bueno, para eso lo habíamos llamado, doctor. Pero si no tenía nada, no se dan analgésicos mientras no estén seguros que van a entrar a quirófano. Es para no ocultar y enmascarar el cuadro clínico hasta que lo valore. Pero una vez que el cirujano decida, bueno, aunque no esté seguro, diga, pero vamos a entrar al quirófano, alista en quirófano, llama anestesiología, le vamos a seguir dejando que le duela. Sí, ya va a entrar al quirófano. Ahí ya ven energéticos, como quieran. Entonces, no tiene mucho que ver con la enfermedad como tal, el analgésico, la apendicitis, más es para que el cirujano tome la decisión. Una vez que ha tomado la decisión, ya no hay por qué esperar, ponga el analgésico, no necesita que le duele. ¿Les quedó claro eso? Por eso es importante valorar el dolor. Bases neurofisiológicas del dolor. La organización neuroanatómica del sistema sensitivo del dolor tiene algunas claves para la nutrición embriológica. Esto lo vamos a mencionar así a la rápida, porque no les pregunto yo. Pero necesitamos entender algunas cosas. A lo largo del desarrollo, el circuito de crecimiento arrastra consigo su inervación originada en cualquiera que sea su ubicación fina. ¿Qué es eso? ¿Cómo se inicia el sistema nervioso en el embrión? ¿Dónde está? Yo no me acuerdo, el tubo neural, yo no me acuerdo tanto, ustedes me van a recordar. Ese tubo neural es un tubo. ¿Y qué va a pasar con el tiempo? A modo que vayan formándose como humanos. Se van moviendo de un lado a otro, incluso se tuercen en algunos lugares, no más que todo ahí en el abdomen. Y se estiran las fibras nerviosas hacia un lado, tanto así que su médula espinal en este momento no tiene los nervios horizontales, ¿no? Como están como que
estirados, con trayecto descendente, oblicuo, ¿no es así? Porque no están en el lugar donde originalmente se formaron. Y eso va a provocar que algunos dolores no sean donde está el órgano que van a evaluar. Ojo con eso. Si me duele aquí, probablemente el problema no está aquí. El problema por ahí está por acá en realidad. Es por eso que en la apendicitis, ¿dónde duele al principio? Por ejemplo, duele la apendicitis de aquí y luego va, aunque no es por ese motivo, pero es uno de los ejemplos. El mejor ejemplo es el dolor de infarto de miocardio. ¿Dónde duele el infarto de miocardio? En el brazo, sí, el corazón está aquí, está aquí. Ahí así vamos entrando esos motivos, ¿no? Vamos a ver. Dolores somáticos y dolores viscerales se los clasificamos. Somáticos, cuya génesis está en las estructuras somíticas superficiales, que son piel y tejido celular subcutáneo, o profunda, huesos y articulaciones y músculos. Esto es mucho más sencillo. La localización es sencilla. Por ejemplo, un dolor articular en mi codo, es difícil que me duele en mi hombro, ¿no? Seguramente me dolerá en el codo nomás. Si mi dedo está inflamado, mi dedo nomás me duele. Entonces, el diagnóstico es muy sencillo. Pero tenemos este otro, los dolores viscerales. Cuando hablamos de viscerales, ¿a qué nos referimos? A las vísceras que tenemos en nuestro abdomen y en la caja torácica, cuya ubicación topográfica es más difusa y es más, ni siquiera vemos dónde están exactamente. Y por lo tanto es dificultoso reconocer el órgano de dónde procede ese dolor. Clasificación fisiopatológica, dolor somático, visceral. Tenemos este otro, neuropático y dolor funcional o psicógeno. Somático está producido por la activación de los nociceptores de la piel, hueso y partes blandas. Es un dolor agudo. ¿Qué significa agudo? ¿Ya aparece? Poco bien localizado. Por ejemplo, un dolor de hueso, una artritis o dolores musculares. Muy sencillo de diagnosticar. Visceral está ocasionado por la activación de nociceptores, por infiltración, compresión, distensión. Porque estamos hablando de que estas vísceras muchas son huecas. ¿Qué vísceras huecas tenemos, por ejemplo, ahí? Intestinos, el estómago ahí ya. Entonces las vísceras huecas, si se distienden, duele. Y la distensión de la víscera hueca produce el dolor tipo cólico. ¿Ya? También por tracción, isquemia de vísceras pélvicas, abdominales o torácicas. Se añade el espasmo de la musculatura lisa en las vísceras huecas. Se trata de un dolor pobremente localizado, descrito a menudo como profundo y opresivo, con la excepción del dolor ulceroso duodenal, que es fácil de localizar con el tiempo. Y además, ¿qué más tenemos ahí que pueda doler? Tenemos el peritoneo en el caso del abdomen. Ese peritoneo nos trae otra dificultad más, porque encima son dos peritoneos y uno es el que duele en realidad. Dolor neuropático es producido por una lesión directa sobre el sistema nervioso central, de tal manera que el dolor se manifiesta ante estímulos mínimos o sin nervios incluso, y suele ser un dolor continuo en este caso. Anodina, y estos términos me gusta preguntar en el examen. ¿Qué es anodina? Dolor provocado por un estímulo mecánico térmico que en condiciones habituales es innocuo. ¿Y qué significa todo eso? Ejemplo, ¿dónde le duele? Me duele en el hombro. A ver, solo de tocarle el hombro ya se está quejando. Me duele, me duele. Es un estímulo que no debería provocar dolor, pero le está provocando. O le acerco un tubo de ensayo, un poquito frío, ni siquiera muy frío. Le toco y ya le duele. Son estímulos que normalmente no tendrían por qué provocar dolor. ¿Y por qué el frío intenso produce dolor? ¿Duele, no? El frío intenso. ¿Por qué? El frío es malo, por eso. Isquemia. El frío produce vasoconstricción. La vida de tu cuerpo, algo que va a provocar vasoconstricción. Hiperalgesia. ¿Qué suena hiperalgesia? Hiper es mucho. Algesia es dolor. Hiperalgesia es que le duele mucho. Hipoalgesia será que le duele poco. Analgesia. Dolor. Entonces nosotros le damos analgésicos, ¿no? Para que no le duele. Anestesia. Anestesiólogo, ¿qué hace? Anestesia, hiperestesia. Esos son sensaciones, para quitarle las sensaciones de la anestesia. Ese tipo de términos me gusta, fíjate.
Dolor funcional o psicógeno, el paciente cree que le duele, pero en realidad no le duele nada. Pero el paciente se queja de dolor. Tenemos algunas patologías que se llaman como la fibromialgia. Semiología del dolor. El instrumento semiológico más importante es sin duda alguna la anamnesis, porque el dolor es subjetivo o es objetivo. Subjetivo, por tanto, lo tenemos en la anamnesis. En algunos casos se pueden complementar con maniobras físicas, como percusión o palpación. En este caso está haciendo una puño-percusión para ver si hay una pielonefritis. Vamos a ver más adelante. La anamnesis cuidadosa permite reunir información para precisar interpretación del dolor y su significado semiológico. La minuciosidad en los detalles depende del problema clínico y las condiciones en las que desarrolle el acto médico. Y aquí tenemos un acrónimo que es ALICIA. No sé si está en su libro como ALICIA, pero hay otros libros que dicen Atelier. Un poquito más, un poquito menos, pero lo importante es el detalle. Eso es lo que quiero que tienen el concepto del detalle. No me importa tanto que memoricen al pie de la letra, pero que comprendan lo que están leyendo. Entonces, aquí, ¿qué nos interesa saber? Antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad, atenuación o agravación. ¿Y qué significa todo esto? Antigüedad, ¿hace cuánto tiempo le duele? Si es agudo o crónico, si es de corta o larga duración. Dolores paroxísticos, y esta palabra la vamos a ver varias veces, no solo en dolor, en varias cosas. Paroxismo en realidad, ¿qué significa? Algo que aparece súbitamente de la nada y así como aparece, desaparece. Eso es paroxismos. Disnea paroxística, por ejemplo, el paciente está tranquilo y de repente le empieza a faltar el aire. ¿Cuándo vamos a ver? En la insuficiencia cardíaca, más que todo, la disnea paroxística nocturna. El paciente está durmiendo feliz y de repente le empieza a faltar el aire. Porque de la nada apareció esa falta de aire y desapareció. Y aquí lo mismo. Dolores paroxísticos son dolores que aparecen así de la nada y así como viene el dolor, desaparece. Son esporádicos, más o menos intensos, de comienzo y terminación súbita, intercaladas con periodos de duración variable, libres de enfermedad. Entonces ya saben, es algo súbito que aparece y así como desaparece, desaparece. Otros aspectos importantes es la velocidad de la instauración. Si la instauración ha sido súbita, sugiere mecanismos vasculares o rotura de vísceras completas. Aparición gradual suele deberse a inflamaciones, lesiones degenerativas o a tumores. Localización, ¿dónde le duele? Sin mucha complicación en el curso de las extremidades. Es fácil, aquí me duele en el codo, listo. Pero en el caso de los órganos que están en tórax y en abdomen es un poquito más complicado, como hemos visto. El dolor del apéndice, por ejemplo, duele primero en el ombligo, que no tiene nada que ver con el apéndice. Ahí necesitamos precisar dónde ha comenzado, dónde se está yendo ese dolor y hacemos toda la cronología de Murphy en el caso del apéndice. Describimos paso a paso cómo ha evolucionado ese dolor. No nos quedamos donde apareció. Si cambió de posición, tenemos que mencionar que ha habido un cambio de posiciones. Luego, en abdomen, la definición de origen somático y visceral del dolor suele ser más compleja por una multitud de posibles causas. El dolor visceral tiene por lo común límites imprecisos. Está localizado en la línea media o ambos lados de esta y no hay contractura de la pared abdominal. Es el caso de la apendicitis. Por eso primero duele acá, en el, ¿qué se llama este lugar del abdomen? ¿Ah? Dividimos esto y tenemos el cuadrante de acá, se llama primero duele el mesogastrio, por eso en la línea media. Duele el mesogastrio en la línea media, obviamente difuso, porque está comenzando la inflamación del apéndice como tal. Ahí todavía no se extiende. Ahí empieza la inflamación. Y luego, ¿qué va a pasar con esa inflamación? Va a tocar y va a afectar lo que es el peritoneo. Y una vez que afecta el peritoneo, ahí ya se localiza más fácilmente y ahí aparecen problemas. Entonces, en estos pacientes podemos así. Y no hay contractura de pared abdominal. El paciente suele estar inquieto, los cambios de posición en la cama o movimientos respiratorios del abdomen lo agravan y a veces la compresión mitiga el dolor. El paciente con este tipo de dolores suele estar tirado en la cama. Un paciente con apendicitis no quiere moverse siquiera al principio. El dolor parietal, y es lo que ha pasado, ya no es solamente visceral, ya ha afectado el peritoneo.
originado en las estructuras superficiales, participa de las características precisas de los dolores somáticos. En el caso de la peritonitis localizada, apendicitis es una peritonitis localizada ya cuando está avanzando. Por compresión del peritoneo parietal debido a un proceso inicialmente visceral, en el caso de la apendicitis, el dolor se localiza en la proyección sobre la piel del abdomen que el órgano está originando. En el caso del apéndice en fosa ilíaca derecha. Ahora, ojo que la apendicitis no siempre duele así, va a depender dónde esté ese apéndice, si está en condiciones normales, porque hemos visto en anatomía, han debido ver que el apéndice no siempre está donde debe. Hay variaciones anatómicas que se consideran normales. Irradiación. ¿Duele ahí? ¿Solamente duele ahí o se va a otro lado? El ejemplo es el infarto agudo miocardio, que se irradia. Un dolor puede quedar circunscrito a su punto de origen o extenderse a regiones más o menos distantes. Esta irradiación o propagación sugiere a veces la estructura afectada e incluso los mecanismos de su compromiso. Y aquí volvemos a nuestro tubo neural que se estaba formando y que está cambiando de posición cada rato durante su formación. Carácter. El carácter es cómo le duele, claro. Perdón que lo interrumpa. ¿Lo de la irradiación es como el dolor referido o es diferente? No, porque hay dolores que lo sienten, por ejemplo, en el dolor referido. Aquí me está doliendo, pero el dolor sí, hacia aquí. Es el referido. La irradiación es que este dolor está yendo, está extendiendo hacia otro lado. Mejor, ¿no? ¿Es por eso igual que cuando algunas veces te duele en alguna parte del abdomen y también te duele la espalda? Sí, depende del dolor de localización. En este caso es más probable las pancreatitis, órganos retroperitoneales, o el caso de la pielonefritis, que también es otro órgano retroperitoneal. ¿Listo? Carácter, ¿cómo duele? Eso significa el carácter. Tenemos el dolor lancinante o no está completo aquí, es en puntada de costado. Cuando vemos un dolor en puntada de costado, ¿qué significa? Ejemplo, neumonía. Cada que el paciente mete aire, le duele. No puede inspirar totalmente. ¿Por qué? Porque se ha irritado la pleura. La pleura, la otra vez hablábamos, ¿para qué sirve la pleura? Las dos pleuras. Tiene líquido ahí adentro, ¿y para qué sirve eso? Para que lubrique y se mueva libremente. Pero si está inflamada la pleura, al inflamarse, está inflamado. Cuando se inflama algo, ¿duele lo que está inflamado? Duele. Y ese pequeño roce va a doler más. Cada vez meten aire, duele. En el caso de la neumonía, siempre que vean dolor en puntada de costado, piensen neumonía o derrame inicial, al inicio del derrame. Ya es grande el derrame, ya no choca nada, ya no duele. Esa neumonía, si está cerca de la pleura, ¿qué va a pasar? Esa neumonía es una infección del parénquima pulmonar. Ese parénquima que está inflamado, los alvéolos llenos de pus, ¿qué va a pasar? Si se acerca lo suficiente a la pleura, va a hacer que también se inflame por continuidad la pleura. Y si se inflama la pleura, pues va a haber ese dolor en puntada de costado, típico y característico. Ejemplo, pleuritis. Luego tenemos otro dolor, el dolor urémico. ¿Por qué lancinante parece atravesado por una lanza? Por eso le dicen lancinante. Dolor urémico, ¿a qué suena? A que le arde. O quemante. ¿En qué podemos ver un dolor que le arde? A gastritis. ¿Qué más? O el herpes zóster que habíamos mencionado en todo ese trayecto nervioso. Dolor constrictivo u opresivo, algo que aprieta. ¿En qué ven lo que aprieta? En el infarto de miocardio, o en la angina de pecho. Transfixiante significa que como que desgarrar, que atravesar el tejido. Y eso lo vemos en la pancreatitis aguda. El dolor sordo, que es en el cáncer, pero es un dolor difuso, no es tan fuerte, difícil de describir, como pesadez a veces describe, no están seguros de lo que está pasando, pero ese es el dolor sordo. Exquisito es el dolor de la neuralgia del trigémino, por ejemplo, que es muy puntual en una zona. Fulgurante, como si atravesara corriente. ¿Alguna vez han golpeado el nervio digital? ¿Y cómo duele ahí? Corriente, ¿verdad? Lo mismo, ese es el dolor fulgurante. En el caso de la polineuritis, cuando se han golpeado, se lastimaron el nervio y por eso ese nervio les dolió. Por eso la polineuritis puede doler así como desgarrante, el aneurisma disecante de la aorta.
El aneurisma disecante de la aorta es cuando la aorta tiene varias capas. Los vasos sanguíneos, ¿cuántas capas tienen? ¿Cuáles son esas? Túnica íntima, Bien, ¿qué más? túnica de infusión. ¿Qué más? Bien. Seguí, Noelia. Ya nos falta una etapa más. Bueno, una de estas capas se empiezan a separar y al separarse, por eso estás disecando. Han hecho anatomía, saben lo que es disecar, ¿no? En anatomía no disecaban pacientes, separaban las cosas para ver las cosas. Esa es la disección. La cosa es que ahí ese aneurisma se está separando, esas capas de la aorta se están separando. ¿Y qué está separando esas capas? Se rompió por algún motivo la aorta y se está metiendo ahí sangre a presión que está separando. A eso le llamamos aneurisma disecante de la, es por si acaso letal. Paciente ahí se ve su imagen, su aneurisma, pero eso en cualquier momento, hasta con un estornudo puede reventar. Y si revienta la aorta, ¿qué le va a pasar al paciente? ¿Van a poder operarlo? No. ¿Van a poder hacer algo? No hay nada. A esa presión, eso se deshace. En un segundo se vacía eso. No hay nada que hacer. Pero una vez que diagnosticamos que se está disecando antes de que se rompa, sí podemos hacer algo. Ahí podemos poner una endoprote, reparar esa aorta, no sé, hay varias cosas. No todas se pueden operar, por ejemplo. Muchos aneurismas son inoperables, ya saben. Eso también tengo otra enseñanza. No todo lo van a poder resolver. No todo tiene solución. Muchas enfermedades van a poder disminuir los síntomas, darle confort al paciente, pero no lo van a poder curar. El paciente no se va a salvar. Hagan lo que hagan ustedes. Y se les tiene que quedar claro, porque a veces se deprimen, porque dicen, ¿por qué no ayudaba a mi paciente? Porque no se podía. No todo tiene solución. Ya. Terebrante o taladrante en las odontalgias, el dolor de dientes. Pulsátil, si sienten que algo le está pulsando, duele como que pulsar algo, absceso, es lo primero que piensa. Cólico es el dolor por distensión, es un dolor que viene y va, porque distiende. ¿Qué más? Gravativo, que tienen algo que está pesado, eso se ve por ejemplo en la insuficiencia cardíaca o en la hepatitis, porque ese hígado está creciendo. ¿El hígado duele o no duele? ¿Ah? El hígado como tal. No duele. Entonces, ¿por qué se quejan en la hepatitis que les duele aquí? ¿Ah? Pero si no duele el hígado, por más que esté inflamado. ¿Ah? Ya, ¿qué es el hígado? ¿Qué se llama? ¿La glisa? No. ¿Qué es el hígado? ¿Qué se llama? No hay como paréntesis tejido. Ah, la cápsula de qué? ¿De glisa? La cápsula de Gleason. Esa cápsula de Gleason, si se distiende, duele. Y cuando tienen hepatitis, ¿qué le pasa a su hígado? O la insuficiencia cardíaca, si se llena de sangre, crece. Y si crece, está distendiendo. Espero que no, ¿verdad? ¿El riñón duele o no duele? No duele el riñón tampoco. ¿Y por qué se quejan cuando tienen infecciones urinarias? No deberían quejarse. O si les quejan. Igual, hay una distensión que duele. ¿Ya? No es el riñón. ¿El cerebro duele o no duele? No. ¿Han visto que operan incluso pacientes despiertos, no? Están operando. No duele. Ya. Sí, las contracciones también están ahí, consideradas. Eso sí, está a medias del cuerpo. Distensión y la contracción también. ¿Listo? Intensidad, fenómeno esencialmente subjetivo. No vamos a saber cuánto le duele, le vamos a preguntar cuánto le duele. Y ahí habrá que creer. ¿Y cómo vamos a saber cuánto le duele? Por ejemplo, podemos usar escalas como la escala de Eva, que del 1 al 10 le vamos a preguntar. Del 1 al 10, póngase que usted ha sentido el peor dolor de su vida. ¿Cuánto le está doliendo ahora? Ahora el problema es, y si nunca ha tenido un dolor tan intenso, le va a doler 10 una frontera. ¿Sí? Estamos asumiendo cuánto ha sido lo más que le ha dolido. Es demasiado subjetivo, pero algo nos va a ayudar. ¿A los niños van a entender esto? No, les ponemos caritas. Y con las caritas nos dicen que tanto les dolió.
Y aquí hay varios tipos de escala que nos dicen cuánto, mucho, poco, nada, algo así. Hay varias escalas. Es subjetivo. ¿Cuál es el mayor dolor que hay? Para poner el ejemplo de 1 al 10, al paciente como ejemplo le ponen el parto. Atenuación o agravación, algo que haga que deje de doler o algo que haga que le duela más. Si se mueve de tal manera le va a doler más, si se mueve de tal otra manera le va a doler menos. Come, le duele más, le duele menos, todo eso. Por ejemplo, cefalea que de forma sistemática a la toma de una medicación cardiológica, toma un medicamento y le empieza a doler la cabeza. Entonces ya sabemos qué es lo que está agravando. Dolor poliarticular al despertar, que cede rápidamente al iniciar la actividad, artritis reumatoide. Durante media hora están anquilosados y no pueden mover sus dedos, pero va pasando los minutos a la media hora, más o menos hora, empiezan a mover los dedos y deja de doler. Una epigastralgia urente propagada hacia arriba con la llegada esporádica de líquido ácido a la faringe que predomina por las noches, sobre todo después de las cenas copiosas y los pocos minutos de acostarse. Una traducción de todo eso. Paciente que se queja de que le duele el pecho y piensa que se está infartando. Y le preguntamos, dice el dolor, ¿cómo es? ¿Qué empeora el dolor? Cuando me acuesto en la noche, me duele más. Y antes de acostarse, ¿usted come? ¿Qué come? Como mi hamburguesa, mi Coca-Cola, no sé. ¿Y al cuánto tiempo de acostarse le duele? ¿Al cuánto tiempo de comer se acuesta? A la hora de lo que he comido me da sueño primero. ¿Y cómo le duele? Me arde todo el tórax. Es un paciente con reflujo gastroesofágico que lo que le está doliendo es que el contenido del estómago se está yendo al esófago. ¿El esófago está preparado para recibir el ácido del estómago? No, su epitelio es diferente, ¿no? Entonces, el ácido va a hacer que le haga. Incluso tienen un peligro más grande, porque si sigue retrocediendo, ¿hasta dónde va a llegar? Y de ahí a donde, porque el líquido va a subir y en algún momento va a volver por gravedad. Ajá, puede meterse a la tráquea y el paciente se va a despertar tosiendo en la noche. Es una de las causas del diagnóstico de tos nocturna. Estaba tranquilo, de repente empiezan a toser. Una de las causas es la insuficiencia cardíaca y la otra es el reflujo gástrico. ¿Qué solución le van a dar a ese paciente? Le van a levantar la cabecera, porque tiene una incontinencia del esfínter esofágico inferior. Si no cierra totalmente por algún motivo. ¿Qué hace que no cierre totalmente? Por ejemplo, las comidas copiosas, el chocolate, la obesidad, porque finalmente la obesidad, tenemos un cuadro adiposo tan grande que va a hacer con presión cuando se eche. Y todo eso va a hacer que el contenido tenga un dolor precordial constrictivo de unos 3 a 5 minutos. Me duele el pecho de golpe y este signo siempre hace el paciente, la mano en garra. Paciente que se está infartando siempre va a hacer eso. Aquí me duele. Nunca un paciente que les diga aquí me duele es un infarto, eso no puede ser, es cualquier cosa menos infarto. Casi descarga el paciente siempre por lo menos hace así, me duele ahí. El dolor no es de mucho tiempo porque casi dura poco, 3 a 5 minutos, generalmente después de esfuerzos físicos, y suelen aliviar ese dolor cuando reposan, se echan en cama y empieza a pasar el dolor. ¿Por qué? Porque el corazón ha bajado su gasto cardíaco, por tanto tiene que trabajar menos y esa arteria tapada, el flujo ya puede ser suficiente incluso. Hago esfuerzo, necesito que ese corazón trabaje más fuerte, pero esa arteria está tapada, no le llega tanto flujo y empieza a doler, le está avisando, no vas a poder. Conclusión, la exploración del síntoma dolor y su encuadre dentro de un contexto clínico adecuado es un buen ejemplo de un procedimiento semiológico elemental que conserva una utilidad de primer nivel. Y este mismo ejemplo de dolor, ¿qué hemos hablado del dolor? Alicia, todo hemos detallado, ¿no? Cuando le duele, por qué le duele, hacia dónde le duele, algo más aparte del dolor, todo hemos preguntado. Lo mismo van a hacer para todo. Náuseas, lo mismo. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Ha vomitado? ¿Se ha vomitado? ¿Cómo es ese vómito? Todo. Mareo. ¿Qué estaba haciendo cuando se mareó? Llegó a desmayarse, estaba comiendo, le dolió la cabeza, algo hace que el mareo aparezca o desaparezca. Entonces, todos los signos y síntomas que se les ocurran, exprímanlos así como con el dolor usual. ¿Listo? Y eso no solamente para su cabeza. Fiebre. Ahora, porque hemos extendido demasiado. ¿Está prendido?
creo que está fallando es... Ya el aire le falta limpieza, me parece, ya debe estar tapado. No, y además, lo que pasa es que dejan el aire con la puerta abierta hace rato, he visto eso. Y terminan arruinándose los aires. Vamos a pedir que hagan limpieza de los aires. Yo creo que está a 16 grados, normalmente la semana ponía 25 y en la fecha se nota que no está funcionando. Fiebre. Introducción. La temperatura normal del cuerpo refleja un equilibrio entre dos procesos opuestos. Producción de calor y eliminación de calor. ¿Quién define la temperatura del cuerpo? ¿Quién dice? El centro termorregulador que está en él. Ya, una vez que se definen, ese les va a decir, quiero estar a 36.5 grados. ¿Y cómo van a lograr llegar a esos 36.5 grados? Necesitan procesos que produzcan calor, a no ser que la temperatura sea mayor, y necesitan perder calor. ¿Por qué? Porque esos procesos que producen calor pueden sobrepasar lo necesario. Entonces luego necesito eliminar ese calor para estar siempre a los 36.5 que mi hipotálamo está marcando. Y hay un ciclo circadiano también para eso. ¿Qué es el ciclo circadiano? O sea que el horario todo el día no es igual, la temperatura no va a estar igual todo el día. ¿Y de qué depende el proceso circadiano, el ciclo circadiano? De la luz del sol. La luz del sol, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a activar? La melatonina a su cerebro, ¿qué les va a decir? ¿Es de día o es de noche? Por eso cuando no tienen ese sol se desorienta el ciclo circadiano. ¿Y eso qué va a hacer que se libere? ¿A qué hora inicia el ciclo circadiano? ¿A qué hora se activa? Madrugada. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué se libera? El sol. Yo sé que no nos despertamos ahora, pero ese es nuestro ciclo circadiano. Entonces, con eso la temperatura no va a ser la misma las 24 horas. Van a haber variación. No solamente esa variación del día, sino hay otra variación. No va a ser lo mismo que se tome una temperatura axilar, oral o óptica, no sé. Va a haber también variaciones. O rectal, que se usa por ejemplo para diagnosticar apendicitis. Entonces, ¿qué cosa produce calor? Su cuerpo tiene que producir calor. La pirolexin va a liberar un poco de calor. Vasodilatación va a distribuir ese calor hacia la periferia. ¿Pero quién va a producir calor? La energía. La energía, por ejemplo, el hígado produce a través de la glucosa, está bien. ¿Qué más? El hígado produce, por si acaso, la mayor parte del calor. Por eso, por la sangre se da el calor. ¿Qué más? Musculares. Por eso esos pacientes que van a hacer fiebre hacen escalofríos, están haciendo contracturas musculares para producir calor y empieza a subir la temperatura. Eso no es calor. Me hace frío, dice que empiezan a temblar. ¿Qué hace que se pierda el calor? La grasa no produce calor, la grasa mantiene. La sudoración elimina el calor. Hay varias formas. ¿Se acuerdan en fisiología cómo se elimina el calor? Por tres formas eran, ¿no? Por convección, por radiación, no me acuerdo. No me estoy entrando al terreno. Bueno, así, se produce y se elimina el calor. Y así se mantiene la temperatura. Entonces, cuando yo tengo fiebre, ¿por qué tengo fiebre? Es buena, es mala, porque llegan los pacientes, tengo fiebre. ¿Qué es lo primero que se hace con esos pacientes? Un dioxanol, eso. Paracetamol. Otro famoso paracetamol por el cual los hacen famosos en todo el lado. ¿Por qué? ¿Será buena o será mala la fiebre? Es buena y mala por el tema de que puede ayudar a tu sistema a eliminar ciertas infecciones. Es buena. Es buena, claro que es buena, no es mala la fiebre. Pero es una molestia, molesta más. Es más, lo va a deshidratar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a bajar la fiebre, pero no les bajen de golpe la fiebre todo el tiempo a todos los procesos febriles. Porque hay fiebre. ¿Para qué sirve esa fiebre? Pero, o sea, en los niños, claro que la fiebre puede tomarla porque puede haber complicaciones. No a todos. Pero bien, casi
casi nadie sabe que en los niños solamente hay convulsiones, en los adultos no existen convulsiones por fiebre. Vienen los pacientes, me estoy convulsionando, me estoy con fiebre, voy a convulsionar, pues no. Solo los niños, incluso tienen un rango de edad corto. ¿Ah? Bueno, sí. No me acuerdo de memoria, no sé qué. Creo que era de los 3 meses hasta los 3 años. No. Revisen porque cosas es bueno revisar. Hasta médicos me dijeron, voy a revisar un paciente porque está con convulsiones febriles. Pero ¿por qué me llaman a mí? Mi hospital no atiende niños, le habla al hospital de niños, pero tiene 30 años. Entonces, ¿por qué me hablan de niños? No hay fiebre, no hay convulsiones por fiebre en adultos. ¿Ya? Pero ya, esos son excepciones, pero tampoco es que le vamos a cortar toda la fiebre. Eso van a convulsionar cuando lleguen a 40 grados. ¿Será? Es más, ¿para qué sirve la fiebre al final? No es que solamente nos está avisando. Las bacterias y los virus no suelen sobrevivir muy bien en los extremos. Entonces, la fiebre nos sirve para deshacernos Disminuye esos de nutrientes esas bacterias, esos virus, esos patógenos. para que no se desarrollen. Pero no nos gusta porque nos hace sentir mal, sinceramente. Entonces, por eso usamos nuestros antibióticos. La temperatura corporal de donde sale de la aurícula derecha y ya. Tiene un valor por medio de 37 grados en la aurícula derecha y hay unas variaciones de 0.6 grados durante. Entonces, como les dije, el ciclo circadiano hace que varíe. Hemos mencionado. La temperatura corporal promedio normal de los adultos sanos, media en cavidad bucal es de 36.08. Lo que han visto las diapositivas creo que decía 4. Era menos 0.4. La variación no puede ser de 4 grados. Es demasiado. No puede ser normal estar con 32 grados. Estaba mal. Elevación regulada por la temperatura corporal por encima de los valores normales a la reprogramación de los reguladores. Entonces ahí hablamos. Cuando la fiebre es muy elevada, más de 41 grados, se designa como hiperviremia. Es otro término que espero que está grados. Y ahí, lógicamente, esa temperatura no nos sirve para eliminar bacterias. Eso nos va a eliminar a nosotros, no a las bacterias. El término hipotermia define la temperatura corporal central de menos de 35 grados. Diagnóstico diferencial. En ocasiones los registros térmicos mayores a 35 ahora pueden plantear el diagnóstico de fiebre e hipertermia. Y como que suena lo mismo. ¿Qué significa hipertermia? Cuando el cuerpo no puede disipar el calor. Pero las palabras sencillas, está perfecto. Pero hipertermia significa semánticamente mucha temperatura. Entonces, no es lo mismo que fiebre. Pero hay una diferencia ahí. Se define la hipertermia como la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores normales. Algo está mal aquí, algo no está completo, no sé qué no está bien. Leo y no me convence. Pero en la literatura lo que menciona es por encima de lo que manda el centro termorregulador. Si su centro termorregulador le dice que tenemos que estar a 37, pero aparece en 39 grados, algo está variando, algo no está corto, no está haciendo caso en cuerpo. Y ahí le llamamos hipertermia. Y esa hipertermia se va a producir por la producción excesiva de calor, por la disminución de la disipación de calor o por la pérdida de la regulación central. Todo eso va a provocar esa hipertermia. Y eso no nos va a ayudar en mucho, eso nos va a perjudicar sobre todo, hasta puede morir. Desde el punto de vista fisiopatológico, la hipertermia se produce por un fracaso de los mecanismos periféricos para mantener la temperatura corporal normal determinada por el hipotálamo. Ahora sí, más. En la fiebre, el centro termorregulador es en respuesta a citoquinas y produce cambios en los mecanismos periféricos para generar y conservar calor hasta alcanzar un valor más elevado a la temperatura. Entonces, es secundario a un motivo, la liberación de citoquinas. Y esas citoquinas nos dicen necesitamos elevar la temperatura corporal para deshacernos de ellas. Ambos procesos representan distintos mecanismos de elevación de la temperatura corporal y por tanto el tratamiento es diferente. Si en hipertermia le dan dioxador, paracetamol, no va a funcionar, no va a bajar la temperatura, solo va a bajar con medidas físicas. ¿Qué medidas físicas se usan para bajar la temperatura? Agua fría,
Farmacol, creo que les ponen, lo que sea que le pongan, que baje la temperatura corporal. Ahora, en el libro creo que no está tan bien explicado, pero aquí en nuestro medio, ¿cómo consideran la temperatura normal? Normal, le daremos un número normal. ¿De cuánto a cuánto es normal? 36.5 a 37.6. Ahí consideran normal. Y de ahí aparecen algunos nuevos términos que es fiebre y demás. El diagnóstico diferencial entre fiebre y hipertermia actualmente es difícil. Se basa en una minuciosa historia clínica y no en los registros térmicos o en su patrón. No obstante, valores de más de 42 grados expresan hipertermia y sabemos que eso no está regulado por el Ahora, las fiebres tienen una clasificación que en mis alumnos de práctica ya les he mostrado esto. Cuando ustedes toman la temperatura en la historia clínica, ponen, por ejemplo, en la mañana tuvo 36 grados, un poquito, 2 de agosto, mañana 36 grados, en la tarde 37, ¿sí? Puntitos van poniendo en la tarde, en la mañana, mañana, noche, por fecha, todos los días. Y esos puntitos van formando estas curvas. Ustedes juntan esos puntitos con su bolígrafo y van dibujando esto. Y esto se llama la curva térmica. Y los primeros médicos con esto diagnosticaban el laboratorio. Menos una radiografía. Entonces se basaban en esto para dar diagnósticos. Ahora no usamos tanto esto porque tenemos cosas mucho más sofisticadas. De todas maneras es bueno prestarle atención a esas cosas. A veces sí lo realizamos. El control de la curva térmica resulta útil en la evaluación de un tratamiento. Ahí sí nos puede ser útil. Por ejemplo, si mi paciente está con neumonía y le estoy dando mi antibiótico y le estoy haciendo mi curva térmica y está con fiebre 38, 37, le doy mi antibiótico, hasta que el tercer día deja de hacer fiebre. Se supone que los antibióticos hasta el tercer día tendrían que funcionar. Si no funcionaron hasta el tercer día, lo más probable es que ya no funcionen, que significa que ese antibiótico no sirve. ¿Y por qué no sirve? Como dicen, puede ser porque haya resistencia. Siempre escucho que digan, soy resistente a la ceftriaxona, soy resistente a la penicilina. ¿Ustedes son resistentes a la penicilina? ¿Alguno de ustedes es resistente a algún antibiótico? Los antibióticos están diseñados para matarnos. No nos matan, ¿no? Pues a veces sí. No deberían matarnos, ¿no? Entonces, ¿quién es resistente? Nosotros, porque se supone que todos somos resistentes, no nos morimos con los antibióticos. Las bacterias. ¿Y algunos virus o no? No me vayan a decir que sí. ¿Los antibióticos sirven para los virus? No sirven para los virus. La faringitis, la faringoamigdalitis, ¿quién produce faringoamigdalitis? La mayoría de los virus. ¿Por qué les dan antibióticos? Porque no saben. Si los antibióticos son buenos, son malos. Son buenos. ¿Son inteligentes los antibióticos? Cuando ustedes le dan un antibiótico, tienen un espectro. ¿Han llevado antibióticos? No deben llevar. Pero más o menos algo de idea deben tener. El espectro antibiótico es que dice, este antibiótico mata todo este tipo de bacterias, gram positivos, toda la bacteria que han llevado microbiología, todos los gram positivos van a morir con este antibiótico. Los gram negativos no les va a hacer nada, los gram positivos sí. Pero si yo le doy, por ejemplo, una penicilina, vas a ver a qué antibióticos y en qué parte del cuerpo tiene que ir a actuar, o va a destruir todos los antibióticos, todas las bacterias que estén en su espectro. Va a destruir todas. ¿Qué van a provocar? Que todas las bacterias de ese espectro desaparezcan de su cuerpo. No importa si es buena, si es mala. Solamente tenemos bacterias malas o buenas. ¿Qué significa? Y si las matamos, ¿qué va a pasar? Es por eso que las mujeres que toman antibióticos, los hombres no les pasa eso, pero las mujeres sí es muy evidente. Se toman antibióticos sin motivo y lo primero que tienen es flujo. ¿Por qué? Porque han eliminado el lactobacillus y por tanto han roto el equilibrio y por tanto es libre de entrar cualquier bacteria patógena. Entonces van a provocar enfermedades si usan malos antibióticos. Aviso desde ahora que falta harto para que usen antibióticos. Ya.
Entonces, al tercer día debería desaparecer la fiebre. Y no tiene que estar bien. Y por eso cuando hay infecciones nosotros pedimos cultivos. Los cultivos tardan 3 días en salir por eso. Y eso lo va tomando las más decisiones en ese tercer día. La fiebre intermitente, ¿qué es esto? Fiebre éctica se llama, o séptica. Se caracteriza por elevaciones térmicas que retornan a valores normales, entre 36, 39, 36, 39. Cada vez va a fiebre, baja hasta lo normal y vuelve a ser fiebre, y vuelve a ser fiebre, como agujas, durante cada día de fiebre. Y eso les indica, parece que hay un absceso ahí en el cuerpo en alguna parte. Cuando vean fiebre ética, piensen en abscesos. La fiebre continua o sostenida. Hay variaciones de menos de 0,6 grados por día, pero nunca llegan a lo normal. Varían 38.9, 38.4, 39, van oscilando, pero no excede la fiebre. La fiebre remitente no baja a valores normales, pero cada día de fiebre. La fiebre periódica aparece con intervalos fijos y predecibles. Cada tanto tiempo aparece. La mañana, solamente en la mañana, solamente en la mañana, solamente en la mañana. La fiebre recurrente es que reaparece después de 1 o 2 o más días de apirexia. ¿Y qué es apirexia? Falta de fiebre. ¿Y? Hiperpirexia. ¿Ya? ¿Qué más? Puede tener un patrón intermitente, continuo o remitente. Los patrones. Y un ejemplo de fiebre periódica, que viene cada 3 días. Cada 3 días el paciente hace fiebre. Y luego cada 2 días trae fiebre. Fiebre. ¿Qué tiene ese paciente? ¿Por qué? ¿Y por qué tiene malaria? La malaria está producida por qué? ¿Qué ya sabemos. ¿Y por qué cada 3 días hacen fiebre? Algunos hacen cada 3, algunos hacen cada 4. Les dicen fiebre terciana, fiebre cortana. ¿Por qué? Eso, cada vez que... ¿Qué hace? ¿Por qué hay fiebre? Se parece que aprieta el botón de la fiebre, ¿qué pasa? ¿De dónde sale la sangre? Revientan los glóbulos rojos, se liberan ahí las citoquinas y fiebre. ¿Ya? Por si acaso pueden hacer fiebre todos los días. Igual malaria. ¿Por qué? Pero si estás en una fiebre todos los días, no debe ser malaria. ¿Cuántos plasmodium han dicho que hay? No todos hacen la misma cantidad de días. Entonces, ¿qué creen que haga que tenga fiebre todos los días? Tal vez tiene Pues tiene varios. Qué triste. Y puede ser que sea ¿de dónde capaz conejo? Vale, pues sí, por vivir. la fiebre recurrente es la que se aparece. Causas de fiebre. Cada vez que vean etiología ya saben, es causa. La fiebre es una manifestación característica de la mayoría de las enfermedades infecciosas y en algunas situaciones indica que el enfermo padece una emergencia. Ahora no es obligatorio internar a todos los pacientes con fiebre. Semiología, la manifestación cardinal de la fiebre es la elevación de la temperatura corporal. Para detectar la fiebre se pueden realizar mediciones de la temperatura en cavidad bucal, conducto auditivo externo, axilar o en el reumático. Hay fiebre. La percepción de la fiebre varía notablemente entre individuos. No todos van a sentir la misma fiebre. Y los pacientes febriles pueden tener síntomas sistémicos. ¿Qué es síntomas sistémicos? ¿Qué significa síntomas sistémicos? Ya ven. ¿Cómo qué? Si tengo fiebre, ¿qué me puede pasar? ¿Qué siento? Sistémico. Me duele la cabeza, ¿qué más? No tengo fuerzas, estoy sudando, no tengo ganas de hacer nada. Pérdida de apetito, eso. Si la temperatura corporal se eleva bruscamente, puede aparecer sudoración y está lo que hemos dicho. La temperatura corporal está relacionada con otros signos vitales. Y esto es importante que pregunto en el examen. La fiebre produce un aumento de 10 latidos cada grado. Entonces, si mi temperatura normal es 6 grados y tengo
38 grados de fiebre, ¿cuánto debería subir mi frecuencia cardíaca? 20, ¿no? Entonces, no, 2. Entonces, ¿cuánto debería tener de... 20. ¿Cuánto debería tener? ¿Cuánto es de frecuencia cardíaca normal? Si mi frecuencia cardíaca como individuo normalmente es 70, ¿hasta cuánto va a subir? Hasta 90. Y eso se considera normal. Ahora, ¿y qué pasa si no sube esa frecuencia cardíaca? ¿Se acuerdan de lo que era taquicardia y bradicardia? ¿Qué es taquicardia? El aumento de los Bradicardia. A esto se llama bradicardia relativa. ¿Cómo se llama? Cuando un paciente no sube esa cantidad de latidos que debería subir, que son 10 por grado centígrado, estoy en bradicardia, no estoy en bradicardia, pero no ha subido como debería mi frecuencia cardíaca. ¿Verdad? Debería estar más, tengo 40 grados de fiebre, pero estoy con 70 de frecuencia cardíaca. ¿Estoy en bradicardia? No estoy. Pero se le llama bradicardia relativa. ¿Por qué es relativa? Porque no debería estar esa frecuencia, debería haber subido, si estoy en 40 grados, ¿cuánto? 36 era mi normal. Normalmente. Debería haber subido a 100. Ajá. Si tiene 70, baja 110. Sí, exactamente. Entonces, cuando vean que no acelera el corazón, hay que pensar en un diagnóstico. Le vamos a llamar bradicardia relativa y vamos a pensar en fiebre tifoidea. Fiebre tifoidea, bradicardia relativa. No sé si han entendido eso de bradicardia relativa, porque a veces no lo entienden, no lo comprenden. No significa que esté en bradicardia como tal, significa que no ha subido como debía haber subido su frecuencia cardíaca. Interpretación clínica y enfoque diagnóstico. La fiebre es un reactante de fase aguda. ¿Quiénes son reactantes de fase aguda? ¿Han llevado o no han llevado? En bioquímica. Sí, lo llevamos. PCR, velocidad de la respiración. Y hay otros más. Reactante de fase aguda y constituye una de las manifestaciones más antiguas e indudables de enfermedad. Por eso un paciente que tiene fiebre seguro que está enfermo. No sabemos qué será todavía, pero algo debe tener. En personas previamente sanas suele expresar la existencia o no de una enfermedad infecciosa. Generalmente es infecciosa, no siempre. ¿Qué otras cosas pueden producir fiebre que no sean infecciones? El aumento de no hacer ejercicio. El cáncer, ¿qué más? Pero eso tiene que ver con la infección. Traumas. Total. No necesitan infecciones. Ahora, otro, ustedes les gusta preguntar en el examen. Fiebre aguda es menos de 15 días. Y en general, no es 100% eficiente, pero para sus exámenes, si ustedes se encuentran en cualquier materia, agudo y crónico, la diferencia entre agudo y crónico, agudo suele ser menos de 2 semanas o 15 días, 14 días es más o menos, 15 días dicen los libros, normalmente le ponen o 2 semanas. Y cuando es más de 2 semanas es agudo, no siempre. Por ejemplo, en la diarrea hay algunos términos metidos por ahí, hablamos de 4 semanas en tos. Pero en general, la mayoría de las veces, cuando no saben, no se acuerdan, ¿y ahora cómo era la vida? Me la acuerdo, menos de 2 semanas es agudo. La mayoría de las veces, menos. Y en este caso funciona. Fiebre aguda es menos de 2 semanas de duración. En el enfermo inmunocompetente. No es lo mismo que en el inmunocomprometido. ¿Qué significa inmunocompetente? Que su sistema El sistema inmunológico está funcionando perfectamente, tiene buena defensa. ¿Y qué significa inmunodeprimido? sistema inmunológico. Sistema inmune no funciona. Ejemplo. VIH es el mejor ejemplo. ¿Quiénes más? Todas las enfermedades autoinmunes. ¿Quiénes más? Se toman corticoides. Por algún motivo. Están automáticamente inmunosuprimidos porque los corticoides inmunodeprimen. Ojo con eso con el tratamiento. Salvo excepciones muy contadas que hay que saber cómo
La mayoría de las veces las causas más frecuentes son infecciones, noches en patrones y magnitud de fiebre asociadas a algo específico. El grado de elevación de la temperatura corporal no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. No porque tengo más fiebre, mi bacteria es más poderosa. No, solamente me dice que algo está ahí. La fiebre puede estar ausente cuando puede que no encuentren, aunque sea evidente, está saliendo pus por la zona del paciente que viste en el hospital. Vaya, está con su sonda vesical y está saliendo pus y pus. No tiene fiebre. No es cierto. ¿Quiénes pueden no tener fiebre? Nacidos, no, gerontes. ¿Geronte qué es? Tercera edad, ¿no? Fácil de entender. Extremos de la vida. Pacientes inmunocomprometidos como insuficiencia renal crónica o pacientes que consumen corticoides. No, fiebre, puede tener un acceso. Fiebre prolongada es la que dura más de 15 días independientemente de que se sepa o no su causa. No confundir esto con fiebre de origen desconocido. Ojo con ese juego de palabras en el examen. Porque pregunto qué es fiebre prolongada, fiebre de origen desconocido. No confundan fiebre prolongada con fiebre de origen desconocido. Desde aquí, más de 15 días, no importa por qué. Si se sepa o no se sepa, da igual, es prolongada. Y ahora entramos al término fiebre de origen desconocido, que hasta ahora no sé por qué no llegan a entender en los hospitales. O los médicos generales no llegan a comprender este tema. No significa fiebre de origen desconocido que no sé por qué hay fiebre. No es eso solamente, es una serie de condiciones. Porque si no, todos los pacientes que llegan al hospital son fiebre de origen desconocido, porque cuando llegan no saben qué entienden. Se tienen que hacer su anamnesis y historia. Duración de por lo menos 3 semanas. 3 semanas con fiebre. Aquí dice, por ejemplo, algunos autores, dicen que con 15 días puede ser suficiente, pero no solamente el tiempo. Aparte de que dure por lo menos 3 semanas, o como dicen algunos autores, 2 semanas incluso, que la temperatura sea mayor o igual a 38.3 grados en por lo menos 3 ocasiones diferentes que ya han sido medidas. No tengo fiebre, no, que hayan sido medidas 3 veces. Imposibilidad de tener un diagnóstico. Está internado y no sé qué es. Después de una semana de evaluación con un paciente internado, el paciente tiene que estar internado una semana por lo menos y tener fiebre de más de 3 semanas. Ahí recién yo digo es fiebre de origen desconocido. A veces veo pacientes que están un día con fiebre y dicen fiebre de origen desconocido. No puede ser, no existe eso. Algunos autómanos ya hemos visto. La fiebre de origen desconocida clásica por una infección localizada implica que el paciente tiene una colección purulenta. Una colección purulenta es un absceso. O si les pregunto, ¿qué es un absceso? Un absceso es una colección. Puchichi si quieren, pero no lo van a ponerse en el examen. En el examen es colección purulenta, absceso. Les digo yo porque cuando yo empecé a trabajar en el hospital no sabía qué significa puchichi, qué es puchichi. Les digo porque va a suceder. Incluso puede estar en una situación anatómica que da pocos síntomas y signos, habitualmente ocultas, generalmente en abdomen o en tórax. Aquí tenemos un absceso de hígado, puede ser un absceso intestinal, un abdomen en general. Los más comunes son los abscesos hepáticos. Fiebre en un paciente inmunocomprometido, que es diferente al paciente inmunocomprometido. Puede ser la manifestación más importante y muchas veces la única manifestación de infección que sea potencialmente mortal. Y además puede ser de difícil diagnóstico. ¿Por qué? Porque el paciente está inmunocomprometido. Muchos signos y síntomas no van a estar presentes. Cuando la inmunosupresión es profunda y prolongada, estos enfermos pueden tener graves infecciones locales o sistémicas en ausencia de fiebre. Listo, hasta ahí yo creo que podemos. ¿Dudas? ¿Preguntas?